Cooperativa, hora de hablar de educación y de lo que queremos para Chile. Buenas escuelas. ¿Cómo logramos un mejor clima escolar? ¿Qué hacer ante prácticas de discriminación? ¿Cómo se fiscaliza y qué están haciendo los establecimientos educacionales? Porque todos queremos buenas escuelas. En Cooperativa. Conduce Maritza Tapia. Invita Superintendencia de Educación. ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido. Estamos haciendo buenas escuelas en Cooperativa, como siempre acompañándoles en el mediodía del día sábado para hablar sobre educación. Hoy nos acompaña Jimena Bugueño, jefa de la División de Promoción y Resguardo de Derechos Educacionales de la Superintendencia. Jimé, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Maritza, buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos a nuestra invitada, Fadwa Sará, psicóloga infanto-juvenil, directora del Centro Kaleidos. También ella se ha desempeñado en el sector público y nos va a contar de toda esta experiencia que tiene. ¿Cómo estás, Fadwa? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por invitarme y buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar hoy día sobre el maltrato psicológico en las escuelas. Estamos preocupados en Buenas Escuelas. ¿Sabe por qué? Porque hay un aumento, según el primer reporte del trimestre 2017 del maltrato psicológico entre alumnos, alumnas, donde se registró un aumento del 41,2% con respecto al mismo periodo del año pasado. Estamos hablando del primer trimestre del 2017. ¿Por qué aumentó? ¿Cómo prevenir? ¿Cómo darnos cuenta? ¿Qué hacer? Bueno, de todo eso vamos a hablar hoy día con nuestra invitada y también con Jimena, que nos va a pasar a comentar las redes sociales que tenemos, Jimena, para que se comuniquen con nosotros y también con la Superintendencia. Así es, Maritza. Los invitamos a seguirnos en nuestra plataforma web www.supereduc.cl. Ahí pueden encontrar bastante material con la normativa, con el resguardo de derechos, con cómo ir avanzando en las escuelas. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook, /supereduccl y en Twitter, @supereduc_. Envíennos sus dudas, sus consultas, estamos dispuestos a orientarlos. Nuestro sitio, cooperativa.cl, donde ustedes pueden revisar este y otros programas. También se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Lo decíamos en la presentación, este 41,2% en denuncias. Hay un aumento también ahí. Jimena, ¿cuál es el trabajo que está haciendo la Superintendencia? Mira, nosotros estamos permanentemente recibiendo los reclamos, las denuncias de la ciudadanía, de los apoderados, de los docentes, y efectivamente durante el primer trimestre de este año vemos ahí con preocupación, ¿no?, que las denuncias en maltrato psicológico entre estudiantes se vio aumentada en relación al semestre del año anterior y anterior. Y para esto no significa necesariamente que haya más de este tipo de maltrato en las escuelas. Nosotros no podemos llegar a decir eso. Sí que en el fondo las familias hoy día están más atentas a este tipo de maltrato. Había muchas situaciones, lo que teníamos antes más era situaciones de maltrato físico, violencia, agresiones de tipo físico, y esto ha ido aumentando. Entonces no podemos decir que haya más, sin embargo pareciera ser que las familias están más atentas a que también los insultos, las burlas, la exclusión de los niños o las burlas, digamos, a través de las redes sociales tienen un alto impacto en el estado anímico, en la sociabilidad, en el ambiente familiar, y eso ya es una preocupación, digamos, que tenemos que abordarla. Fadwa, vamos a hablar específicamente sobre el maltrato psicológico en las escuelas. ¿A qué nos referimos con esto? Y como papás, como familia, entiéndase, abuelos, tíos, hermanos, primos, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que nuestro niño, nuestra niña está sufriendo algún tipo de maltrato? Bueno, el maltrato psicológico se puede advertir en síntomas. Nosotros tenemos que estar atentos, tanto los profesores en los colegios, el grupo familiar. Se puede manifestar cada uno, no tenemos que perder la subjetividad de cada persona, ¿ya? Pero en cosas más de tipo ansiosas, por ejemplo, sudoración de las manos, aislamiento del alumno, aislamiento de los compañeros, como decía Jimena, las redes sociales hoy día son muy fuertes y esto también es una herramienta que se utiliza mucho entre los adolescentes. Terrores nocturnos, no querer ir al colegio, siempre buscar una excusa de no estar con los compañeros, que me duele la guatita, que estoy enfermo, que estoy resfriado, hacer la cimarra, irnos, salir de la casa y no llegar al colegio. Muchas de estas cosas se manifiestan, pero siempre teniendo en cuenta que cada manifestación es propia de cada persona y alumno también. Entonces yo creo que esto es bastante general, pero hay que fijarse sobre todo en el ambiente de los adolescentes, porque esto también ha aumentado mucho ahí y sí, nos puede llevar a cosas más de depresión, cosas más de intentos de suicidio, y en eso tenemos que estar todos mucho más alerta para poder prevenirlo.
Y saber también, Jime, Fado, a leer esas señales, porque de repente yo, como mamá o papá, puedo decir, este niño, no sé, está mañoso y ya no quiere ir al colegio porque sí, pero si empezamos a ver que esto es recurrente, que no se da solamente una vez a la semana, sino que varias veces, que ya no está teniendo ganas de comer quizás, o de juntarse con sus amigos, eso también uno tiene que ir viéndolo y tomándolo en cuenta. Leyéndolo, a lo mejor el mismo día de semana nos toca, no sé, educación física, un taller, algo donde lo tenemos que también mostrar a nuestros compañeros de curso y algo nos hace sentir mal. Perfecto. Nosotros queremos también comentar una experiencia que están realizando en un establecimiento. Vamos a tomar contacto con Daniel Varas, coordinador de convivencia escolar de la Escuela Básica Salvador Sanfuentes de Santiago. ¿Por qué? Porque queremos conocer qué están haciendo en este colegio respecto al maltrato psicológico. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos con Jimena, con Fadua, conversando sobre el maltrato psicológico escolar en las escuelas y lo conversábamos acá, lo difícil que es detectar sobre todo este tipo de situaciones. ¿Cómo trabajan ustedes en el colegio este problema más allá de este reglamento que tienen todos los establecimientos de convivencia? Entiendo que hay un trabajo con los estudiantes, que se conversa con ellos. Bueno, el mismo reglamento así lo indica. El manual de convivencia nos orienta respecto de cómo debemos abordar estos temas. Buscamos la manera de prevenir el acoso escolar físico y psicológico en conversaciones con los estudiantes, talleres que se hacen particularmente con los cursos más focalizados, donde podemos identificar eventuales agresiones permanentes de algunos estudiantes. Daniel, hola, te habla Jimena. Y nosotros también tenemos entendido que en el establecimiento hacen ustedes un trabajo con los funcionarios, con los adultos, digamos, de manera de también ir sensibilizando en relación a este tipo de maltrato, cómo identificarlo, cómo abordarlo. Sí. Entendemos que la escuela y la comunidad escolar que está atenta, alerta a situaciones de maltrato infantil, por supuesto una escuela que atiende y cuida mejor a sus estudiantes. En ese sentido es que hemos estado trabajando con los profesores el tema de identificar señales que nos indiquen que un chico está siendo víctima de abuso escolar, ¿ya? Y no solamente abuso escolar, también eventualmente abuso sexual o violencia física de parte de los adultos. Estamos hablando con Daniel Varas, coordinador de convivencia escolar de la Escuela Básica Salvador Sanfuentes de Santiago. ¿Cuántos alumnos tienen, Daniel, en la escuela? 1.250. 1.250. ¿Y cómo trabajan también con ellos? ¿Hay talleres? Sí, claro. Como te digo, en situaciones de cuando identificamos nosotros la eventualidad de un concepto, identificamos un posible bullying al interior del curso, abordamos desde los equipos psicosocial, ya la dupla, la psicóloga, la asistente social, la orientadora y el coordinador de convivencia, en este caso yo. Abordamos al interior del curso el trato, el respeto, temas que van siendo abordados en sesiones sucesivas con los cursos, donde por supuesto participa también el profesor jefe. Y esta coordinación, Daniel, que tiene que existir entre las autoridades del establecimiento, los estudiantes y también las familias, pues los papás también tienen que estar involucrados en esto y hacer un trabajo todos en conjunto. Este mismo trabajo que se desarrolla al interior del curso también se hace con los apoderados. Perfecto. Ya en las reuniones de apoderados que son periódicas, una vez al mes, los apoderados están siendo informados respecto de la evolución de este trabajo que se desarrolla al interior del curso. ¿Alguna situación en particular, puntual, que les ha costado un poquito más, no sé, de los más chiquititos, estoy pensando en los más grandes? Bueno, para nosotros es complejo abordar a veces estos temas porque se invisibiliza, tanto para los apoderados como para nosotros es complejo identificar los casos más serios, porque son niños que se van ocultando, se van invisibilizando permanentemente, entonces la violencia física es más fácil de abordar. En el caso de la violencia psicológica es más soterrada, más oculta, ¿ya? Y sin embargo, por supuesto, por esa misma razón es que permanentemente estamos capacitándonos, estamos atentos a las señales que te indiqué para poder actuar de manera más oportuna. Perfecto. Le queremos agradecer a Daniel Varas, el coordinador de convivencia escolar de la Escuela Básica Salvador Sanfuentes de Santiago, por contarnos esta experiencia y invitarlo también a que nos escuche todos los sábados.
Ahí estaré. Eso, Daniel. Ya, pues que tenga una buena jornada. Muchas gracias. Igual ustedes, que estén muy bien. Muy bien. Chao. Bueno, lo decía ahí el coordinador, este profesor que trabaja en este establecimiento, de lo más difícil, porque es identificar estas señales. Lo que pasa es que minimizar, yo creo que estamos un poco medio acostumbrados, y aquí viene un poco el modelo de familia. Estamos un poco acostumbrados a ser violentos también dentro de nuestro tratar en la familia. Las bromas, también de repente hay personas que no son buenas para esta broma. Hay gente que le cae súper bien y las contesta y no tiene ninguna dificultad, pero hay otras personas y otros adolescentes o niños que no son así. Entonces tenemos que tener cuidado con las bromas, el límite de la broma, hasta dónde llega esa broma. Y tenemos que tener la capacidad de empatías también, de darnos cuenta que nuestro compañero o alguien en nuestra relación familiar, eso le hizo daño. Y de llegar hasta ahí, pero insistimos, total, si fue una broma, no va a pasar nada, no, pero esto se empieza a convertir en algo muy dificultoso para la persona, de que le hace bajar la autoestima, que le pone ansioso, lo pone rabioso, y esto genera rabia. Y el profesor también, Jime, Fadua, para ambas, el manejo que tiene que tener también frente a estas situaciones, porque también él, el primero que detecta en la sala de clases, cuando tiene, no sé, un curso de 30, 40, 45 alumnos muchas veces, y él es el primer detector de, chuta, aquí algo pasa. Mira, efectivamente, y ahí a veces hay cursos, digamos, donde, como dice Fadua, ya el burlarse de otro es tan natural, que incluso está tan naturalizado, digamos, que hay situaciones graves que están pasando y para el profesor también pasan, digamos, por alto. Entonces, el llamado ahí es a promover una cultura donde tú no te puedes burlar del otro, y aquí los adultos somos súper importantes en lo preventivo. Cuando tú dices aquí no se aceptan las burlas, o que tú menoscabes o que tú humilles, y tú mantienes esa norma pero como un principio básico y lo haces respetar, es muy distinto a cuando tú dejas pasar estas burlas entre los niños, y lo mismo los padres en la familia, etcétera, porque si tú lo permites, quiere decir que está permitido. Ahora, cuando un profesor detecta una situación, en el contexto educativo, tiene que tomar la situación completa, es decir, tiene que tomar al agresor y también al agredido, y también al resto del curso, porque, bueno, los expertos ahí saben, ¿no?, que en las situaciones de bullying, para que se mantengan, los observadores, que es el resto del curso, juegan un rol clave. Y muchas intervenciones, más bien, fíjate que trabajan con el grupo de observadores, y eso permite desactivar que el agresor siga agrediendo, porque hay un público que está fomentando, ¿no?, la situación de bullying. Y ese niño que está siendo agresivo, por supuesto que necesita ayuda. Y el niño que está siendo agredido también necesita ayuda, apoyo y formación. Como tú decías, Jimena, el tema de los observantes, los compañeros en estos casos que en los colegios, si tú trabajas con ellos, es un límite de control externo, que ellos mismos se autorregulan y no van a permitir que estas cosas se sigan ocurriendo o que vayan escalando, porque eso empieza con algo muy pequeño y después termina una bola muy gigante. Usted escuchaba ahí a Fadua Sará, psicóloga infanto-juvenil, nos está acompañando hoy día en Buenas Escuelas, es directora además del Centro Caleidos. Y también está Jimena Bulleño, jefa de la División de Promoción y Resguardo de Derechos Educacionales de la Superintendencia. Vamos a hacer un alto musical, pero recuerde usted que la Superintendencia de Educación acoge tus consultas para lograr una educación de calidad con resguardo de derechos, inclusiva, no discriminatoria y de buen trato. Puedes hacerlas a www.supereduc.cl o en cualquiera de sus oficinas presenciales. Escuchamos a Queen. Volvemos a Buenas Escuelas en Cooperativa y hay hartas preguntitas que tenemos para esta segunda parte del programa y quiero partir primero por Jimena. Nos llegan correos también al programa donde nos preguntan, chuta, ¿qué hago? Soy mamá, soy papá, soy profesor de un establecimiento, me estoy dando cuenta de una situación de maltrato psicológico, ¿dónde denunciar? ¿Cómo denunciar? ¿Cuál es el canal que hay que seguir? Mira, lo primero ahí, tratándose de la familia o del docente, también, es cuando ven alguna señal o hay algún reclamo de algún niño o de una niña, lo primero es acogerlo, jamás desestimarlo o decir, no, ya va a pasar, o no te preocupes, no importa, porque estás en el fondo dejando ahí un conflicto latente. Por lo tanto, lo primero es acogerlo. La familia, acercarse rápidamente al establecimiento, porque, como decía Fadua, puede ser que el niño o la niña no esté yendo a clase, se esté enfermando en ese sentido, ¿no?, como sintomatizando para no ir a clase, por lo tanto es urgente. Y
al colegio, abrirle la puerta a la familia, también este es un mensaje muy claro, de inmediato, porque eso es 1 día, 2 días, 3 días que el niño puede dejar de ir al colegio. Acoger a la familia, acoger el reclamo y, por supuesto, junto con el profesor jefe, ver de qué se trata, porque puede ser que sea algo generalizado del curso. Este es un llamado bien especial a los colegios de no naturalizar el reclamo, digamos, que pueden hacer las familias, ¿no? Y muchas veces el hecho de atender esa situación implica una mejora en el clima del curso completo, implica un trabajo, digamos, preventivo completo. Entonces, ahora, si el colegio se niega a hacer alguna acción o no le abre la puerta a la familia, por supuesto que tiene que velar, ¿no?, por la integridad de su hijo, y ahí nosotros le decimos, venga a la superintendencia, ponga el reclamo, porque lo que nosotros en el fondo fiscalizamos en un establecimiento educacional es que actúen. Nosotros lo que decimos es, no pueden ser negligentes frente a una situación de maltrato que haya pasado. Y se puede hacer una denuncia a través de las oficinas regionales, también a través de la página web, ingresando. Incluso uno puede solicitar una reserva de identidad, digamos, al hacer una denuncia, porque está un poco complicado con hacerlo. Ustedes reciben esta denuncia y tienen que notificar al establecimiento, hacen una visita. Nosotros recibimos la denuncia, todos los antecedentes que den los apoderados, ojalá, digamos, la mayor cantidad de antecedentes, contactamos al colegio, pedimos su versión, qué es lo que ellos han hecho, cuál es el rol que ha jugado el encargado de convivencia, porque eso es obligatorio, cuál es el rol que ha jugado el comité de convivencia, cuál es el protocolo de actuación y si ellos lo siguieron, qué dice su reglamento, es decir, hay mucha normativa que tiene que cumplir el establecimiento. Y cuando no ha cumplido, por supuesto, se fiscaliza y se abre un proceso sancionatorio. Y en otros casos, esto es bien importante, se resuelve a través de una mediación. La superintendencia tiene un servicio de mediación que es que no se han puesto de acuerdo los actores. Y entonces ahí podemos intervenir y resolver bastantes situaciones. Pero el colegio tiene que cumplir con lo que la normativa dice. De hecho, lo hemos conversado en el programa, el tema de la mediación. Hicimos un capítulo especial para eso también. Fadwa, yo sé que es difícil hablar de medidas preventivas. Hay una preocupación, aquí lo comentábamos cuando comenzamos el programa de este reporte que hablaba de que en el primer trimestre de este año el maltrato psicológico entre alumnos había registrado un aumento de más del 40%. Pero ¿qué hacer? ¿Cómo poner límites? ¿Cómo empatizar y tratar de ir subsanando este tipo de situaciones? Bueno, no es fácil. Es complejo, ¿ya? Pero se puede. Sí se puede y debemos. Debemos por nuestros niños. Una cosa es el desarrollo emocional de cada uno de nosotros, porque aquí también juega un rol importante el docente. Él también tiene que tener un desarrollo emocional. Me explico, un poco de empatía, tener un rol activo cuando vea alguna dificultad en el aula, ya sea en el patio. Siempre hay observaciones en el ámbito escolar, entonces poder intervenir en el momento justo. ¿Qué está pasando aquí? A ver, conversémoslo, como tú dices, en los colegios existen los mediadores, busquemos una solución. Nosotros en general como sociedad no estamos acostumbrados a conversar nuestras dificultades, nuestras diferencias y respetarnos las diferencias, porque no somos todos iguales. Es una cosa de la prevención, respetarnos unos al otro. Otro es la empatía, ponerlos en el lugar del otro, como decía anteriormente. No todos somos iguales, no todos sentimos ni pensamos iguales y no nuestras casas, cada una, nuestra familia es distinta. Entonces para lo que uno está bien o es más normalizado, para el otro no es así y tenemos que entenderlo y comprenderlo. Y también, como tú dices, Díaz, de no normalizar en el colegio, yo también llamo a las familias no normalizar cuando los niños se quejan de algún compañero o de algo en el colegio, porque no, ya va a pasar, son cosas de niños, no, es la edad. Eso es muy típico, sí. Son cosas de niños. Son cosas de niños, no. Y a veces estas cosas de niños se van haciendo más grandes y van haciendo daño. Y ahí nosotros tenemos que prevenir frente al daño emocional de nuestros niños. O claro, o ese niño va creciendo con esto y que a la larga después ya se convierte en adulto y puede repetir el mismo patrón. Claro. Oye, Jimé, lo hablamos del aumento de las denuncias, reiterar entonces los canales que tiene la superintendencia para que puedan recurrir a ustedes y no sé si te recuerdas de algún caso en específico, de algún tipo de denuncia que finalmente terminó como con un final feliz. Bueno, mira, yo te diría que efectivamente hay situaciones que llegan a la superintendencia donde ha habido una situación de maltrato, porque eso no se sanciona, que haya habido un maltrato, si lo que se sanciona es que la escuela sea negligente.
Y muchas de las situaciones que nosotros vemos es que no ha habido una comunicación entre la familia y la escuela para ponerse de acuerdo de cómo están abordando una situación, ¿ah? Y cómo muchas veces la escuela está haciendo alguna intervención y la familia no es informada. Y yo te diría que los casos que mejor se resuelven es cuando la familia cuyo hijo sufrió el daño se siente reparada, cuando la escuela, cuando el niño agresor o la familia del niño agresor hacen un acto de reparación porque el daño ya ocurrió, y se vuelve a restablecer una relación de confianza de ese niño con el resto de sus compañeros y de esa familia con la escuela, uno dice, tenemos un final feliz, ¿no? De esta situación, en que ese niño puede seguir yendo al colegio, no se tuvo que cambiar de colegio, no quedaron las personas enemistadas y dañadas, porque en los casos que yo te diría al revés, no resulta esto, el colegio puede ser sancionado, pero el niño se fue dañado igual. El colegio también quedó dañado. Entonces, nuestro enfoque es actuar rápidamente con el colegio, con la familia, de manera que la situación se repare y se restablezcan las confianzas para poder seguir juntos, digamos, en una comunidad. Antes de despedirnos, Fadwa, nos queda un minutito, pero me gustaría que si pudiésemos resumir una especie de fórmula. Escucharnos, respetarnos. Escucharnos, confianza de los profesores hacia los alumnos y de los alumnos hacia los profesores y en las familias. Los padres, confianza con lo que dicen sus hijos, con los que cuentan día a día. Ojos, alertas, parados, y los hijos, las confianzas con sus familias también. Claro, sabemos que es difícil, muchas veces los papás trabajan mucho, pero darse el tiempo, exacto, escuchar a los niños. La confianza es sumamente necesario, la empatía con el otro, respetar nuestras diferencias. Eso es, pues. Sí. Le queremos agradecer a Fadwa Sará, psicóloga infanto-juvenil, directora del Centro Kaleidos, que nos acompañó durante esta media hora de programa. Muchas gracias por acompañarnos y por esta fórmula que nos entregas. Gracias por invitarme. Listo, luego. Y a Jimena Bugueño, jefa de la División de Promoción, Resguardo de Derechos Educacionales de la Superintendencia. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias, Maritza, por este muy buen programa. Que tengas una buena semana, tú también, Fadwa. Gracias. Siga nuestra compañía, como siempre. Recuerde nuestro sitio cooperativa.cl y nuestro correo buenasescuelas@cooperativa.cl. Siga junto a nosotros. Buenas tardes. Fue lo que todos queremos en educación. Buenas escuelas en Cooperativa. Una invitación de la Superintendencia de Educación. Conocemos a Chile. Cooperativa.